Qué bueno que nos podamos encontrar en esta ocasión para continuar con el tema que dejamos inconcluso en el video anterior. De todas maneras, hoy no vamos a concluir el tema, sino que la conclusión del tema que comenzamos en el video anterior será en el próximo video. Es necesario que nosotros vayamos sentando las bases de ciertos conceptos para que sí, ahora sí, en el próximo video podamos dar, digamos, el cierre o la conclusión final de esta serie de 3 que está dentro de una serie más grande. Bien, gracias por acompañarnos, gracias por la paciencia y por el deseo de aprender. En el video anterior, nosotros me comprometí de hoy explicar en qué consiste la ira de Dios o en qué consiste el castigo de Dios, ¿sí? Bueno, comenzaría diciendo que en la Biblia, en las Escrituras, la ira de Dios o el castigo de Dios se manifiesta de 3 maneras diferentes. La primera es la siguiente. El castigo o ira de Dios no es otra cosa que Dios entregándonos para que cosechemos el fruto de nuestras malas decisiones. Y voy a leer algunos pasajes. El primero que voy a leer está en Jeremías 6:19, que dice lo siguiente. Oye tierra, yo traigo el mal sobre este pueblo. El fruto, en otras versiones, el producto o la consecuencia de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Claramente acá dice que el mal que Dios va a traer es dejarnos que cosechemos el fruto, las consecuencias de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas decisiones. Fíjense que el capítulo 16 con el versículo 12 dice que en perfecta conexión con el texto que leímos, que el pueblo de Dios, a quien Dios le dirigió este mensaje, iba tras la imaginación de su malvado corazón. O sea, desoyeron la voz de Dios, premeditadamente desoyeron la voz de Dios para seguir sus tendencias naturales, sus pensamientos, sus sueños, sus anhelos, ¿sí? Y entonces abandonaron a Dios por seguir sus propios sueños y sus anhelos, la imaginación de su corazón. Bien, pero hay otro pasaje que dedica más espacio a explicar esta manera en la que Dios manifiesta su ira, y es Romanos 1, desde el versículo 18 al versículo 32. No voy a leer todos esos pasajes, pero sí voy a leer algunos de ellos. Voy a leer Romanos 1, desde el 18 hasta el 23. Y dice allí: La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí vemos claramente que Dios los entrega a sus propios razonamientos, los entrega a su propia perversidad, porque se han negado a reconocer que el papel que juega Dios en este mundo y en nuestra vida, aunque claramente a través de la naturaleza y de muchos otros hechos, ellos saben que Dios existe y que Dios es el autor de todo. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. O sea, conocen a Dios, saben de la existencia de Dios, saben que hay evidencia de que Dios existe, pero como se niegan a seguir a Dios a pesar de las evidencias, entonces Dios los entrega a los malos deseos de su corazón. Fíjense lo que dice el versículo 28, mismo capítulo. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Y el versículo 32 también va a rematar este pensamiento diciendo: saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Entonces, podríamos resumir diciendo que
La primera manera en que se manifiesta la ira o el castigo de Dios es Dios permitiendo, entregándonos a que cosechemos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Este tema yo lo voy a estudiar más en detalle en el próximo video, pero por ahora basta con que digamos esto. La segunda manera en que Dios manifiesta su ira o su castigo es la siguiente. Dios respeta nuestras decisiones y nos da lo que le pedimos. ¿Sí? Repito, Dios respeta nuestras decisiones y nos da lo que pedimos. Y vamos a leer 2 o 3 pasajes para entender este punto. Números 14:2 dice: todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en el desierto. ¿Sí? El pedido es sencillo, el deseo de ellos es: ojalá muriéramos en el desierto. Entonces nos vamos a encontrar ahora en Números capítulo 21, versículo 6, que dice lo siguiente. Entonces Jehová envió, en hebreo Wai Shalach, contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente en Israel. Aquí el versículo dice claramente que fue Dios el que envió. Pero el verbo Shalach en hebreo, y específicamente en este pasaje, está en su forma verbal pihel, que en esta forma verbal significa dejar libre, dejar en libertad. Es decir, aquí el texto dice que Dios envió, dejó en libertad, liberó a las serpientes que estaban en el desierto. En realidad las serpientes ya estaban ahí. Y esto no es una especulación mía de la gramática, ¿no? Porque Deuteronomio 8:15 dice lo siguiente en cuanto a este tema. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones. Aquí claramente la misma Biblia nos dice que el desierto estaba lleno de alimañas, serpientes, escorpiones, pero que era Dios el que los cuidaba. Ahora, cuando ellos, bajo la queja continua, la falta de fe y la desconfianza, piden, y no fue una vez que pidieron, sino muchas o varias, que ojalá muriéramos aquí, cuando ellos rechazan todo lo que Dios ha hecho por ellos, entonces Dios, al retirar su protección, y repito, este tema lo voy a tratar en detalle en el próximo video, pero ahora con esto es suficiente, Dios retira su protección y esas serpientes que ya estaban ahí aparecen. Pero el texto dice: Jehová envió. ¿Por qué? Por algo que dije en el video anterior. En el pensamiento hebreo, Dios es responsable de todo aquello que Él no evita. Para el hebreo eso no es un problema, eso lo acepta bien, pero para nosotros los occidentales, eso nos cuesta entenderlo, nos cuesta aceptarlo, porque se nos genera la idea de que es Dios el que está enviando, cuando en realidad solamente deja de evitar ese mal porque el pueblo de Dios así lo ha elegido. Bien, de paso, Patriarcas y Profetas, página 455, dice exactamente lo mismo. Y aquí viene una de las principales enseñanzas de esta reflexión, y quiero que presten atención. Esta es una de las principales enseñanzas de esta reflexión, y voy a hacer un poquito de énfasis aquí. La ira de Dios se manifiesta dándonos lo que pedimos. El amor de Dios se puede manifestar negándonos lo que pedimos. Esa bendición que Dios te dio es fruto de su amor o de su ira. Queda clara la enseñanza, ¿no? La ira de Dios a veces se manifiesta dándonos lo que pedimos. Entonces a veces vamos y agradecemos, no sé, en algún culto de oración, en alguna ocasión. Agradecemos porque Dios nos concedió tal pedido, pero ¿te lo concedió porque era su voluntad y en su amor te lo concedió? ¿O te lo concedió porque insististe tanto, que Dios, en su ira, te lo dio? Y ustedes dirán, qué frase rara esa, Dios en su ira te lo dio. Pero esa frase la voy a explicar hacia el final de este tema. Entonces,
En este segundo punto, la segunda manera en que Dios manifiesta su ira es dándonos lo que pedimos, respetando nuestras decisiones y dándonos lo que pedimos. ¿Cuál es la tercera manera en que Dios manifiesta su ira o su castigo? Dios adelanta sus juicios. ¿Sí? Dios adelanta sus juicios. Déjeme leer Romanos 1:18. Y este versículo dice lo siguiente. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O, como dicen otras versiones, la Reina Valera contemporánea, que con su perversión impiden que la verdad sea conocida. Esto quiere decir que Dios puede adelantar el juicio, es decir, la condena de muerte, que merecen ciertas personas o hasta incluso naciones, si con su perversión, con su pecado, detienen la verdad o impiden que la verdad sea conocida. Esto suena duro, pero déjenme que se los voy a explicar. Creo que una buena manera de explicarlo es darle algunos ejemplos. El primer ejemplo que quiero mencionar es el de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Ustedes pueden leer, no lo voy a leer para que no se nos alargue, ustedes pueden hacerlo en sus casas. Ahí nos encontramos con esta pareja que hace una promesa a Dios, ¿sí? Y no solamente, no era una promesa secreta, era una promesa pública, ¿sí? Todo el mundo sabía. Pero luego deciden mentir y cumplir de manera parcial esa promesa. Entonces Dios, en esta iglesia primitiva, en esta iglesia que estaba recién naciendo, decide adelantar el juicio de ese pecado, adelantar las consecuencias de ese pecado, y ustedes saben que según Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, así que adelantar las consecuencias de ese pecado para que la iglesia entendiera, y ellos mismos también entendieran, que no se puede, o es que es peligroso detener el avance de la verdad con nuestros pecados. Pero puedo presentar otros ejemplos también. Por ejemplo, Fernando Stahl, en su biografía, que es un libro titulado El país de los incas, él tuvo una especial oposición de parte de 3 personas, ¿sí? En cierto momento de su ministerio, ¿sí? Y él comenta que en un lapso de 2 semanas, estas 3 personas, que eran personas influyentes de la sociedad, murieron. Una, a los pocos días otra, y a los pocos días otra más. Y esto fue muy notorio ahí en toda la comarca, ¿no? Y algunos se animaron a preguntarle a Fernando Stahl qué le parecía. O sea, conocían de esta oposición, qué opinaba él. Y él dijo lo siguiente: es arriesgado oponerse a Dios y a su obra. Podría darle algún ejemplo más. Tuvimos la experiencia de conocer a algunas personas que por algún motivo, casi le diría involuntario, estuvieron inmersos en ambientes satanistas, ¿sí? Y cuando estas personas quisieron salir, cuando conocieron la verdad y quieren salir, especialmente me acuerdo de un caso, en el transcurso de un tiempo no demasiado prolongado, 5 de estos satanistas pierden la vida, mueren de diferentes maneras, porque intentaban quitarle la vida a esta persona que había salido de ese ambiente. Y yo no creo que sea casualidad. Aquí es Dios adelantando su juicio porque el pecado de estas personas evitaban que el Evangelio, que la predicación del Evangelio pudiera avanzar. Hay también otra causa por la cual Dios ejecuta su juicio de esta manera. Por ejemplo, en las Escrituras, Dios ha adelantado sus juicios a aquellos que toman con liviandad las cosas sagradas. Y lo voy a mencionar así por arriba. En otra ocasión, o si ustedes desean, me hacen la pregunta en los comentarios del video y yo puedo contestar por ahí. Por ejemplo, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, perdieron la vida cuando llevaron fuego extraño al santuario terrenal. Por ejemplo, Usa
toca el arca del pacto, ¿sí? Y también pierde la vida. Esto tiene una explicación muy buena, no la puedo dar ahora, pero digamos, hay justicia en estos hechos así de muerte repentina. Y también los pobladores de la ciudad de Bet-Semes, que se abren el arca del pacto y se ponen a revisar ahí lo que hay adentro. También con algunos de ellos Dios adelantó su juicio. Así que esta también sería una segunda razón por la cual Dios a veces adelanta su juicio, cuando tomamos con liviandad cosas sagradas. Y aquí hay algo importante que quiero mencionar. La vida siempre fue un regalo de Dios, especialmente después del pecado. La vida no es un derecho. Esto puede agradarnos o no, pero la vida siempre fue un regalo de Dios, especialmente después del pecado. La vida no es un derecho. Pero, aunque no es un derecho, nosotros podemos reclamar el derecho de la vida aceptando la vida que Jesús nos regala, porque Jesús muere en nuestro lugar. O sea, yo ya no tengo que morir por mis pecados, porque Jesús muere en mi lugar. Si yo acepto a Jesús como mi Salvador y acepto su vida, entonces ahora yo puedo sí reclamar el derecho de la vida, no porque lo merezca, sino por los méritos de Jesucristo. Quiero introducir ahora un tema que a mí me hizo mucho bien. Y lo voy a introducir con la pregunta: ¿Dios destruye por amor? Fíjense qué pregunta. Estamos hablando de un Dios de amor. ¿Dios destruye por amor? ¿Puede destruir Dios por amor? ¿Cómo manifiesta el amor de Dios al mundo? Vamos a empezar contestando la pregunta si Dios destruye por amor con esta. ¿Cómo manifiesta Dios el amor hacia el mundo? Y voy a leer este texto porque no quiero que quede perfectamente claro y no quiero depender de mi memoria para mencionárselos. Dios elige al pueblo más necesitado e insignificante como instrumento para salvar a las naciones. Pero cuando una nación ataca a su pueblo, entonces salva a su pueblo, sacrificando esa nación para que su pueblo siga salvando a las naciones, porque Él ama a las naciones. Dios no permite la destrucción porque odia a esa nación, sino porque esa nación está queriendo destruir al instrumento de su amor. Traté de escribirlo de la manera más clara posible. Creo que se puede entender bien. Dios elige un pueblo, y esto lo veremos en otra serie, que no era numeroso y no brillaba, digamos, por ninguna capacidad especial. Lo elige como instrumento de su amor, porque a través de ese pueblo Él va a comunicar el amor al mundo. Ahora, si una persona o una nación ataca a su pueblo, que es el instrumento a través del cual Él manifiesta su amor, Él podrá adelantar sus juicios para con esa nación, porque los pecados y la rebeldía de esa nación están impidiendo que su instrumento de amor, su pueblo, su instrumento a través del cual Él manifiesta su amor, pueda predicar el Evangelio, pueda hacer que el Evangelio avance. Volvemos a lo que dice, ¿verdad?, Romanos capítulo 1. Entonces, ¿Él puede destruir por amor? Sí. Claro, cuando digo que sí, a veces nos imaginamos algunas cosas que no deberíamos imaginarnos, pero quiero que entiendan el contexto general. Dios va a proteger a su pueblo, que es el instrumento a través del cual Él manifiesta su amor, porque si Él permite que su pueblo sea destruido, ¿cómo Él podría manifestar el amor a las naciones y salvarlas? Creo que queda claro. Si no, en los comentarios me comentan, me ponen ahí y yo intentaré contestar. Pero Dios, por amor al mundo, a veces deja que las personas cosechen las consecuencias de sus pecados, porque sus pecados estorban la predicación de la verdad. Y Dios necesita que la verdad sea predicada. Bien, un tema para meditar. Última pregunta. ¿Conoce Dios la ira de Dios?
no he enloquecido. Sé lo que estoy diciendo. ¿Conoce Dios la ira de Dios? Y alguno puede decir, sí, obvio, ¿cómo no va a conocer? No, pero la pregunta es más profunda que eso. No un conocer intelectual. ¿Dios ha experimentado la ira de Dios? ¿Su propia ira? La respuesta es sí. Y vamos a leer algunos pasajes en referencia a esto. Colosenses 3:6 dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero Jesús experimentó la ira de Dios cargando nuestros pecados, según 1 de Pedro 2:24. ¿Qué era para Jesús experimentar la ira de Dios? Para Jesús, experimentar la ira de Dios era sentirse separado de su Padre, experimentar una separación de su Padre. Esto lo dice Jesús mismo en Mateo 27. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Experimentó Jesús la ira de Dios? Sí. Él sintió el desamparo de Dios, aunque Dios no lo desamparó, pero él sintió el desamparo, porque él estaba cargando con los pecados del mundo. Entonces, la reflexión final que yo quiero hacer es, ¿has experimentado la ira de Dios? ¿Has experimentado estar separado de Dios? ¿Has experimentado vivir de manera independiente de Dios? Eso que es lo peor que nos puede pasar. Esa es la ira de Dios. Nosotros no lo terminamos de entender porque en realidad Dios en su misericordia nunca se ha separado totalmente de nosotros. Nunca, y esto lo vamos a entender mejor en el próximo video. Nunca se ha separado totalmente de nosotros. Por eso no lo terminamos de entender. Pero Jesús sintió una separación completa de Dios, aunque Dios estaba a su lado. Él sintió esa separación completa porque estaba cargando con nuestros pecados. Él sabe muy bien lo que es la ira de Dios. Y que no es el castigo. No es Dios castigando a Jesús con odio porque Él está cargando mis pecados. Sencillamente es separarse. Sentir esa, en el caso de Jesús, sintió esa separación. En otro caso, separarnos de Dios. La invitación final es la siguiente. Y voy a repetir algo que dije un poco antes, como invitación final. La ira de Dios se manifiesta dándonos, en ocasiones, dándonos lo que pedimos. Pero el amor de Dios en ocasiones se manifiesta negándonos lo que pedimos. ¿Cómo has experimentado esto? ¿Cómo has vivido esto? ¿Te ha pasado? ¿No será que Dios no te contesta ese pedido porque si te lo contestara estaría de alguna manera manifestando su ira? Es decir, dándote lo que pides. Tal vez Él sabe que eso que pides está equivocado, no te va a hacer bien. Él sabe que vos necesitas pasar por esa experiencia para tu crecimiento espiritual. Porque Dios tiene una gran lucha. Me imagino yo que Él tiene una gran lucha. Él quiere concedernos todo lo que nosotros le pedimos. Porque todo papá quiere eso. Y al mismo tiempo quiere salvarnos. Pero Él entiende que si nos da todo lo que pedimos, no nos vamos a salvar. Es así de sencillo. Nosotros no podemos tener todo lo que queremos y al mismo tiempo darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Nuestro corazón se van hacia las cosas, se van tras nuestros deseos, como vimos en Jeremías. Entonces Dios tiene esa gran lucha y nos da y nos sigue dando mientras Él sabe que eso no nos va a separar de Él. Si no, prefiere evitar. Pero si vos insistís, tal vez su ira se manifiesta dándote lo que vos insistís en tener, porque Él va a respetar tu libertad. Él va a respetar tus decisiones. Oremos por sabiduría, para saber qué pedir. Oremos por paciencia, para saber esperar en Dios. Y oremos por sabiduría también,
para poder conocer este Dios que se manifiesta de maneras que ya están reveladas, pero que nosotros a veces no entendemos. Dios te bendiga.